La economía va al paso que marca, que dicta la pandemia. Estamos en un momento donde una segunda ola está invadiendo Europa y nos coge un poco cansados, un poco fatigados de tanto tiempo de pandemia. De alguna manera tenemos más experiencia y sabemos más del coronavirus, pero al mismo tiempo nuestro margen de maniobra también se está reduciendo, sobre todo en los aspectos económicos y financieros, que es de los que vamos a hablar. ¿Cómo está la economía en este momento? Pues hemos tenido estos días atrás la información del Instituto Nacional de Estadística, que ha sido de unos números sorprendentes, han sorprendido a todo el mundo. El tercer trimestre ha sido un trimestre de reacción vigorosa de la economía, con un crecimiento del PIB del 16,7%, es decir, que gran parte de lo que habíamos perdido en el segundo semestre lo hemos recuperado, con una buena evolución del empleo y de las finanzas. Sin embargo, para mí yo creo que esto es un espejismo. Yo creo que en estos momentos la segunda ola se está generalizando por toda Europa, es más vigorosa de lo que cabía esperar. Venimos del verano pensando que habíamos dominado la pandemia y esto no es así. Y el temor que existe en estos momentos entre los analistas, y yo concretamente también lo pienso así, es que tenemos el riesgo de una segunda recesión. El cuarto trimestre del año se esperaba que iba a ser de un crecimiento potente, en torno al 4 o 5%. Bien, eso está ahora en cuestión. Se están produciendo confinamientos perimetrales, confinamientos totales en toda Europa. En España vemos que no nos libramos de ello, fuimos los primeros en dar los síntomas después del verano, después se ha generalizado a toda Europa y mi opinión es que el consumo se ha paralizado. Tenemos que tener en cuenta que el consumo ha sido el gran motor de la recuperación después del verano, era un consumo, una demanda embalsada, y ese consumo, todos los indicadores que estamos recibiendo es que se está moderando. Incluso ya en el mes de septiembre, la última semana, el consumo de los hogares se vio que se debilitaba. Últimos datos que estamos teniendo del PMI de los países europeos es que estamos entrando en zona de contracción de una manera generalizada. Incluso Alemania también tiene signos de desaceleración fuerte, profunda. Y los indicadores que nos están llegando también de distintos bancos, de distintas casas de análisis, es que la economía se está ralentizando y que existe el riesgo de que en el último cuatrimestre asistamos a una contracción. No muy fuerte, se está hablando, Goldman Sachs, por ejemplo, daba esta semana unos datos y pues hacía una advertencia de que podíamos llegar a decrecimientos del 2 o del 3% en los distintos países europeos. Esta es una pandemia que no nos ha afectado a todos por igual. España es quizás el país más afectado por la pandemia desde un punto de vista sanitario y económico. Es verdad que partíamos más débiles, que nos enfrentamos a la crisis sin holgura financiera, con un déficit presupuestario y una deuda muy alta, y eso está pesando en estos momentos. Gracias al Banco Central Europeo la situación se está salvando, la prima de riesgo de la deuda se sigue manteniendo, aunque verdaderamente estos últimos días ha repuntado algo. Esto está haciendo que nos estemos financiando a unos tipos de interés que no hubieran sido normales si no estuviéramos metidos de lleno como estamos en la Unión Europea, y el Banco Central Europeo está haciendo de gran salvador. Es posible que en el mes de diciembre incluso anuncie nuevas medidas. En la última reunión el Banco Central Europeo ha dicho voy a esperar, voy a ver lo que ocurre con el Brexit, con las elecciones de Estados Unidos, vamos a ver lo que pasa entre China y vamos a ver sobre todo cómo evoluciona la pandemia. Pero ha dicho claro Christine Lagarde que si es necesario harán lo que fuera imprescindible, lo que fuera necesario, incluso nuevas medidas de ampliación de las compras de deuda, incluso alguna otra medida que hasta ahora no se había tomado. La banca está aguantando, las empresas están muy endeudadas y esta es una de las cosas que más preocupa. No solamente la pequeña y mediana, sino incluso la mediana grande están endeudadas. El otro día hacía una advertencia la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que el rating
de una parte importante de las empresas del IBEX y de otras que no están en el IBEX, ya empresas medianas, están entrando algunas en un límite de alto riesgo, de bono basura, y esto es preocupante. Es decir, la deuda de las empresas preocupa en estos momentos incluso que la deuda de los hogares. Los hogares se han visto un poco asfixiados, sobre todo por el aumento del desempleo, y esto ha sido mantenida, esa renta, de alguna manera a través de los ERTEs, pero claro, los ERTEs no van a ser infinitos y eternos en el tiempo. De todas maneras, los hogares están reduciendo su endeudamiento, ha caído tremendamente la demanda de crédito para vivienda, también está cayendo el del consumo, pero de alguna manera los hogares se están manteniendo gracias a que el empleo no ha sufrido, como en otras ocasiones, gracias a los ERTEs. La preocupación viene por el lado de las empresas, que se han sobreendeudado, todos los créditos ICO van a empezar a vencer ya este último trimestre, las moratorias, y posiblemente la morosidad de la banca se dispare. Este es otro tema que preocupa, es decir, si la pandemia dura más tiempo de lo previsto, ya se está retrasando la fecha de la pandemia, se está hablando ya, el propio Banco de España, en su informe de estabilidad financiera, nos dice que como mínimo el 2023, transcurrido todo el 2022, empezaremos a ver síntomas de recuperación en el sentido de haber alcanzado los niveles que dejamos antes de la crisis. La segunda ola está retrasando de alguna manera ese horizonte de recuperación que todos esperamos. La banca en principio es solvente, está mantenida por el Banco Central Europeo en cuanto a liquidez. Gran parte de los beneficios están obteniéndose del dinero barato que están recibiendo el Banco Central Europeo, sobre todo el programa Litro, que es el que está destinado a la financiación de las empresas y de las familias, pero también hay que pensar que si verdaderamente esto se prolongara mucho tiempo, podría haber problemas de morosidad creciente y de solvencia. De alguna manera, el propio informe de estabilidad financiera, que se ha publicado estos días, nos dice que los riesgos a que esto empeore son superiores a los riesgos de que mejore. De alguna manera estamos en una situación con mucha incertidumbre y a ritmo de la pandemia. Veremos los próximos días, las próximas semanas, que van a ser definitivas para ver hacia dónde, si dominamos o no dominamos esta segunda ola, y a ver hacia qué horizonte y en qué tiempo nos dirigimos. Hasta entonces, lo que tenemos que hacer, observar, sobrevivir y seguir oteando el horizonte para ver los nuevos cambios, las nuevas tendencias que se están produciendo en la economía, y a que siempre debemos de esperar que en medio de una crisis también va a haber oportunidades. Habrá que adaptarse a los nuevos tiempos post-COVID. Muchas gracias y hasta pronto.